nombre del Consejo Regional Lima, les damos una cordial bienvenida a todos ustedes. Hoy viernes continuamos con el nuevo formato de eventos denominado conferencias y como segundo tema tenemos arenas, sistemas o monumentos. Agradecemos a nuestros invitados que nos acompañan en el panel el día de hoy. Antes de dar inicio, les recordamos que pueden realizar sus preguntas en la sección indicada que serán resueltas durante el desarrollo del evento. Para dar inicio, le cedo la palabra al arquitecto Fernando Medina, en representación del CAP Regional Lima. Adelante, arquitecto. Gracias. Gracias, Ángela. Buenas noches a todos, nuevamente bienvenidos. Hoy el tema que vamos a conversar es arenas como espacios de sistemas modulares. Ha habido varias consultas sobre el tema, ¿no? Porque ¿qué definimos? Disculpe que le corte. Siempre las arenas han sido los espacios donde se han desarrollado. ¿Sí? Sí, arquitecto, se le escucha un poco entrecortado. Se le escucha un poco entrecortado. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien ahí? ¿Aló? A ver, le escucho un poco entrecortado. ¿Aló? Qué raro. Adelante. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Sí, conforme. Bueno, nuevamente, buenos días. Tenemos un pequeño problema técnico. Damos inicio a la conferencia Arenas como sistemas o monumentos. Ha habido varias consultas a través del título respecto a qué definimos las arenas. Pero las arenas siempre han sido los espacios donde se han desarrollado las actividades sociales, deportivas, culturales y también de conflicto. Las arenas, como el Coliseo Romano, ¿no? En la antigüedad, en el Perú, los incas, lo que llamaban las canchas, luego han sido las plazas, y dentro de ello, Alex y Guillermo, ambos arquitectos, hicieron todo un trabajo de investigación respecto a estas estructuras, en algunos casos existentes, como las plazas de toro, o en Chile como las medialunas. Entonces, a partir de eso, ellos han planteado una serie de propuestas respecto a cómo aprovecharlas. Vamos a dar inicio, presentarnos también a Andrea, que es una artista visual. Como comentaba, Alex Kulbacher, como Guillermo Boelia, estudiaron en Colombia. Alex es arquitecto, graduado de la Universidad de Ciencias Aplicadas, con un máster en diseño arquitectónico en la Universidad de Columbia, obteniendo el premio de honor de excelencia al diseño de arquitectura, al diseño avanzado arquitectónico. Actualmente reside en Lima y ejerce la profesión entre la vida privada, la docencia y la investigación. Guillermo Heredia, de Chile, graduado de la Universidad Católica, de Chile también, recibiendo el premio de Escuela de Arquitectura y premio de excelencia académica. También con máster en diseño arquitectónico avanzado de la Universidad de Columbia, donde recibió el premio William Ward Prize for Excellence in Design y el William King Prize. En 2017 recibe el premio Arquitecto Joven del Colegio de Arquitectos de Chile. También tenemos como invitada a Andrea Ferrero. Ella es artista visual que explora la forma en el poder, cómo el poder es representado en la arquitectura, con la intención de sugerir narrativas alternas a las historias oficiales. Su trabajo ha sido exhibido en Lima, Ciudad de México, Venecia, Río de Janeiro, Bogotá, entre otras ciudades. Actualmente es parte del programa educativo SOMA en la Ciudad de México. Bueno, sin más, quiero darle el pase a Alex para que dé inicio a la conferencia, ¿no? Y buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Antes que nada, agradecerte a ti. Alex, tu micrófono está apagado. ¿Ahora me escuchan? Sí, está conforme. Adelante, arquitecto. Perfecto. Bueno, antes que nada, agradecerles a Fernando, a Jean-Pierre, a Ángela por la invitación a este conversatorio que estamos seguros traerá una discusión e interrogantes muy interesantes.
Empezaremos entonces presentando un proyecto en el que Guillermo y yo trabajamos en el taller del último semestre de la maestría en la Universidad de Columbia, y el cual sirvió de estímulo para iniciar investigaciones propias sobre un tema en común. El tema del taller se centró primero en estudiar el fenómeno de migración de las poblaciones rurales a las áreas urbanas en las afueras de Madrid, en España, y segundo en pensar en el poder de la arquitectura, digamos, como instrumento para leer, interpretar condiciones existentes y planificar estrategias de reocupación en el sector rural. Entonces, en primer lugar, podemos decir que la historia de España puede ser vista como una historia de unión y centralización al mismo tiempo, la cual está basada en conflictos de distinta índole, como políticos, culturales y económicos. Esta condición, a su vez, generó de alguna manera una división en la cual solo las grandes ciudades son las principales beneficiarias y por las cuales el resto del territorio actúa como el patio trasero, permitiendo que funcionen apropiadamente, ¿no? Entonces, en este marco, podemos entender nuestra área de trabajo como un fragmento de este fenómeno. Esta primera imagen muestra la red de carreteras principales de España y cómo todas nacen de Madrid, la capital. En esta siguiente diapositiva, digamos, en este territorio, el otro ejemplo de centralización que identificamos es la centralización de la memoria, donde una serie de instituciones culturales están ubicadas en Madrid, de hecho la mayoría, archivando cultura al contener 14 aproximadamente de los 23 museos administrados por el gobierno español, incluyendo el Reina Sofía y el Prado. Concluimos entonces que la cultura puede ser el vehículo ideal para promover la descentralización, la cual de alguna manera es capaz de movilizar y atraer a la población y a la inversión. Entonces, en la misma España existen algunos precedentes que sostienen propuestas similares, ¿no? Un ejemplo son los paradores, que son lugares que albergan usos como hotel y restaurantes distribuidos a lo largo del territorio, que han sido de alguna manera capaces de descentralizar el turismo ofreciendo nuevos destinos. Otro ejemplo de ello son las universidades laborales, que son instituciones técnicas que han transformado pueblos enteros a través de la enseñanza de actividades técnico-productivas a poblaciones rurales. Concluimos entonces que en este caso, para promover la descentralización cultural, propusimos reexaminar el acto de archivar en la actualidad, ¿no? Donde gran parte de las colecciones de estos museos están guardadas en archivos, como es el caso del Reina Sofía y el Prado, en donde casi el 94% de su colección se guarda en archivos. En esta siguiente imagen podemos ver el fragmento de nuestra área de estudio, el cual contiene poblados en un estado de cuasi abandono, alrededor de una serie de infraestructuras casi desconectadas y sin ninguna relación entre ellas. Diferentes infraestructuras como puentes, botaderos, molinos y represas, que a pesar de estar en uso y funcionar apropiadamente, no son capaces de movilizar y atraer a la población de las grandes ciudades a este territorio. Podemos decir que en España, como es el caso de otros países como el Perú, por ejemplo, este territorio olvidado se ha convertido en un condensador de malestar social, político, y la necesidad de romper con este patrón era de alguna manera urgente y evidente. En esta imagen se muestra que en la convergencia, digamos, de esta descentralización, identidad y memoria, la arquitectura emerge como un tipo de artefacto histórico que no puede ser archivado solo en las grandes ciudades, sino que también aparece en este territorio rural, digamos. Entonces, en este lugar, a pesar de no haber museos, teatros o librerías, podemos decir que infraestructuras como castillos, monasterios o iglesias hay en abundancia. Entonces, entre todas estas infraestructuras pudimos identificar una en particular que sobresale por su repetición y multiplicación a lo largo del territorio, que es la Plaza de Toros, ¿no? Que es una infraestructura que representa de alguna manera tradición y modernidad. Y lo particular de esta tipología es que si bien en algún momento movilizó una gran cantidad de espectadores provenientes de zonas urbanas y rurales,
debido a eventos taurinos, por supuesto. Hoy en día, estas plazas representan un ícono que evidencian de alguna manera el aislamiento de estos pueblos. Muchas de ellas, muchos de estos pueblos se han quedado sin, digamos, la gente ha migrado, y se puede eso evidenciar en estas plazas donde la capacidad de estas plazas excede, digamos, por lejos la población de estos lugares, ¿no? Entonces, en esta imagen se muestra una taxonomía, digamos, un análisis tipológico de las 18 plazas de toros que nosotros identificamos en este fragmento de territorio, ¿no? Entonces, en este análisis se catalogaron, digamos, por dimensiones, capacidad y distintas características, las 18 plazas, digamos, como en 3 de ellas, o sea, en 3 tipologías. Entonces, utilizando las configuraciones y medidas constantes de la plaza de toros, propusimos construir una red de archivos a lo largo de este lugar, de este fragmento de territorio más conocido como la España vacía, para crear y generar economías locales y nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, de esta constelación de pueblos y plazas, digamos, esparcidos a lo largo de este fragmento, propusimos crear una red inicial de 3 pueblos, ubicados dentro de un radio de 10 kilómetros, que funcionen de alguna manera como una entidad global y una unidad económica. Entonces, en esta siguiente imagen podemos ver que en estos 3 pueblos propusimos 3 monumentos para resignificar ambos, ¿no? Por un lado el archivo, el programa, y la plaza de toros, la estructura. Entonces, a cada una de estas torres se le asignó una función de archivo específica. Por ejemplo, la estructura en el pueblo de Sacedón archivará obras de arte como gráficos, pinturas, esculturas, fotografías, con la idea de centralizar alta cultura en general. La estructura del pueblo de Pareja estuvo pensada para archivar documentos, piezas y elementos de diferentes infraestructuras de este territorio, de la España vacía, descentralizando de alguna manera historia y justicia. Y la estructura del pueblo de Salmeroncillo, la cual tenía la plaza de toros, digamos, de una dimensión mucho menor, digamos, fue pensada para archivar objetos y memorabilia de comunidades rurales locales, con la intención de descentralizar valor y memoria. Entonces, estas 3 imágenes muestran los nuevos espacios de encuentro que pueden surgir entre los 3 pueblos, ¿no? Como una plaza, un jardín o un estanque. Entonces, digamos, esta relación entre humanos y no humanos sugiere transformar lo que un día fue un ruedo de sacrificios en un lugar de reconciliación. Y en esta siguiente animación se muestra, digamos, una de las principales características del edificio propuesto como estructura y del archivo como programa, que es su crecimiento progresivo. Entonces, esto quiere decir que el edificio tiene la capacidad de expandirse en el tiempo junto con su colección. Podemos decir entonces que de alguna manera estos monumentos, los cuales están lógicamente intrínsecamente relacionados a las plazas de toros existentes, abren la posibilidad de alguna manera de nuevas infraestructuras públicas para estos pequeños poblados. El edificio propuesto cuestiona las condiciones tipológicas existentes del archivo, como se los conoce hoy en día, y en lugar de entender el archivo solo como un espacio de almacenamiento, que es como el entendimiento contemporáneo de un archivo, que es un programa en general que está solo y aislado, lo que quisimos fue complementarlo con otros programas sociales. En el primer caso, la Plaza de Toros de Sacedón, estos programas sociales se complementarán con un teatro, una plaza, un hotel o un parador. En este caso, se dejó el primer nivel de la plaza como un lugar abierto, que podía ser un parque, en el fondo que se veían en estas imágenes anteriores. Y el edificio es una serie de anillos asimétricos, colgantes, con un gran vacío central, que en los primeros niveles de la torre actúan como una circulación y albergan un hotel y una piscina, mientras que en los niveles superiores se encuentra lo que es el archivo propiamente tal, donde lo que nos interesó fue, de alguna manera, mezclar estos programas y mezclar la idea del archivo con espacios de investigación, con espacios en el fondo de salas de reuniones, pero también con un teatro o con espacios de cowork, con lugares donde se pueden hacer distintos talleres. Lo mismo sucede con la Plaza de Toros de Pareja.
En este caso, los programas sociales complementarios que propusimos son un bar-restaurante, un espacio multiuso y un jardín elevado. Acá el primer nivel de la plaza se propuso como una piscina pública. Y en el caso de la tercera estructura, los programas sociales complementarios fueron un lugar de baile, una piscina, una guardería de niños, entre otros. Nos interesaba que estos programas que estábamos proponiendo fueran programas no pensados para el turista, sino para la población local. Y de alguna manera estos proyectos nuevos que llegan pudieran en el fondo generar un cambio en las dinámicas propias de los pueblos en los que se vienen a instalar. En este caso, el primer nivel de la plaza se propuso como un lugar donde se podría llevar a cabo una obra de teatro, un circo, y la Plaza de Toros, que es la más pequeña y diferente de las otras en cuanto a las tribunas, solo ocupan la mitad del diámetro. Entonces eso también explica la adaptabilidad que tiene la estructura a esta arena existente. En los tres casos, las estructuras van a responder directamente a las características de las plazas donde se emplazan, tanto en su programa como en sus dimensiones. En ningún caso los anillos van a sobresalir del perímetro de la Plaza de Toros, y esa es una limitante que nosotros le impusimos al propio proyecto, y es la constricción autoimpuesta de alguna manera, que es lo que nos permite trabajar en cada una de las plazas y al mismo tiempo generar este sistema de adaptabilidad dependiendo de cada uno de los casos. En este caso vemos los primeros niveles en donde se complementa el archivo con usos de hospedaje, y en los niveles superiores con salas de lectura y estudio ubicadas en el anillo intermedio, programas más públicos en el espacio central como un anfiteatro, espacios de trabajo en equipo, haciendo especial énfasis en la figura del curador, que era fundamental para el proyecto. Este curador va a estar a cargo de desplegar el contenido almacenado en los archivos, entonces de alguna manera también transformando esta noción clásica del archivo, en el fondo en este elemento que se despliega, y va a ser el actor, por así decirlo, que vincula esta información no humana con esta audiencia humana. Se puede decir que el espacio va a ser alterado a partir de estas nuevas configuraciones espaciales y programáticas, lo que va a permitir activar y introducir nuevos usos y una nueva vida en el edificio. Esta animación nos permite entender mejor la lógica interna y el funcionamiento del edificio, así como las distintas operaciones que se fueron realizando. El proyecto puede ser entendido no solamente como diferentes niveles de almacenamiento que se apilan, que es nuevamente esta noción clásica del archivo, sino como una sola entidad que se activa a través del movimiento de las personas. O sea, los visitantes, los usuarios, pasan a ser fundamentales dentro de este proyecto. Y podemos concluir que el significado contemporáneo del archivo, por lo tanto, está definido no solamente por los espacios de información que contiene, sino sobre todo por los espacios de información que muestran y por los programas que refuerzan este carácter público. En el futuro, esta constelación de 3 monumentos que propusimos inicialmente en el proyecto puede expandirse a otras plazas de toro de la región e incluso a toda España. Y se espera que estas estructuras de programas mixtos puedan cambiar el paisaje, así como las dinámicas actuales y economías de estos pueblos. En ese sentido, esos programas son fundamentales para poder vincular el programa del archivo con el pueblo existente, es decir, que no quede como algo completamente ajeno, sino que en el fondo se produzca un vínculo y externalidades positivas, construyendo así una nueva relación de memoria e intervención como un nuevo símbolo de la descentralización de la cultura. Entonces, a partir de, digamos, de este ejercicio proyectual, surge de alguna manera la inquietud de extrapolar el tema hacia cada uno de nuestros contextos, ¿no? En mi caso en el Perú, en el caso de Guillermo en Chile. En el Perú, la Plaza de Toros se presenta como, digamos, una tipología arquitectónica de acción casi transescalar. Es decir, una infraestructura que al tener una condición de replicabilidad ha sido capaz de transformar su entorno en distintas escalas al mismo tiempo. Y cuando hablo de escalas, no solo hablo de la escala arquitectónica, urbano-territorial, sino también de su dimensión, digamos, social, cultural, política o económica. En esta siguiente diapositiva podemos ver que en el Perú existen actualmente alrededor de 300 plazas de toros dispersas en el territorio. Desde estas, un aproximadamente 95% se encuentra en lugares entre los 1.000 y 4.800 metros sobre el nivel del mar. La mayoría, por cierto, en comunidades altoandinas. Es decir, de las 291 plazas que hasta ahora he podido encontrar a través de esta investigación, tan solo 20 de ellas están ubicadas en la costa. Entonces, algunas de estas plazas van desde una simple huella en el territorio,
como podemos ver en algunas fotos, hasta infraestructuras más complejas y consolidadas, ¿no? En la animación del lado derecho se pueden apreciar estas plazas ubicadas por departamento, siendo Cajamarca, por ejemplo, el departamento con mayor cantidad, ¿no? Tiene alrededor de 26 plazas. Como es una investigación en curso, algunas de estas plazas aún no han podido ser identificadas a través de imágenes satelitales, digamos, muchas veces debido a su remota ubicación y otras por su carácter temporal, ¿no? Pues hay muchas que se arman y desarman para algunas, o sea, para festividades puntuales. Entonces, muchas plazas de toros, de hecho la gran mayoría, han surgido en un contexto de espontaneidad y popularidad, razón por la cual nunca han sido estudiadas o documentadas apropiadamente, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, no existe un registro, un archivo donde se les catalogue, donde puedan ser materia de estudio o de investigación. Entonces, sin embargo, si bien, digamos, la Plaza de Toros en el Perú representa una infraestructura con un gran potencial digamos, alcance físico y territorial, también representa una arena de múltiples disputas y conflictos, ¿no? Y creo que, considero interesante darle una lectura, de repensar, digamos, estas infraestructuras más allá de su condición física o material, sino también desde su dimensión temporal. Y creo que aquí entra la idea del monumento, ¿no? Es decir, aquel espacio físico, en este caso una topología que es capaz de adaptarse y de trascender en el tiempo. Digamos, una estructura que tiene la capacidad de alejarse de la función para la que fue concebida inicialmente y explorar múltiples posibilidades funcionales. De hecho, el proceso de transformación de las plazas de toros es un fenómeno cada vez más evidente, no solo en el Perú, sino en el mundo. Por supuesto, en nuestro contexto tenemos muchos casos, como la imagen que pueden ver en la foto, la plaza de Chacra Ríos, fundada en 1948 y que de hecho solo funcionó para corridas de toros por 5 años. No pudo hacerle la competencia a Hacho, y bueno, después de pasar siendo un camal, terminó transformándose en un coliseo cerrado, lo que hoy en día conocemos como el Coliseo Amauta. O el caso de la Plaza de Toros del Vizcaíno en Chota, en Cajamarca, transformada en una cancha de fútbol hace un par de años. Entonces, si bien en los últimos tiempos estas infraestructuras, digamos, han funcionado como un laboratorio espontáneo de diferentes configuraciones programáticas, la mayoría suele estar relacionada a eventos de espectáculo, como conciertos, festivales, etc., por lo general estructuras de un día para otro, en las cuales suelen armarse y desarmarse, digamos, de un momento a otro, para ciertas... Entonces, sin embargo, en muy pocas, digamos, oportunidades se ha logrado transformarlas drásticamente, cuestionando sus múltiples posibilidades, ¿no? Entonces, este es el conocido caso de la reciente implementación de un refugio de emergencia para potenciales pacientes de COVID en la Plaza de Hacho, iniciativa del alcalde Jorge Muñoz. Entonces, el caso de la Plaza Desmontable de Selendín en Cajamarca también es un fenómeno muy interesante, pues según muchos es la plaza de madera desarmable más grande del mundo, con un ruedo de aproximadamente 70 metros de diámetro y un aforo de casi 10.000 espectadores. Por supuesto, todo esto se da en un contexto de mucha informalidad, y bueno, es una estructura que se arma todos los años, tan solo para albergar un evento taurino que dura 5 días, ¿no? Que va de fines de julio a primeros días de agosto. Entonces, esta investigación en curso, de alguna manera, es la primera etapa de un proyecto a largo plazo. Se espera poder construir una base de inventariado y de archivo que sirva para eventualmente poder llevarlo a una etapa de intervención futura, ¿no? Es decir, especular en las posibilidades tipológicas y espaciales de estas infraestructuras y pensar en, a través de proyectos, reactivarlas y reinsertarlas nuevamente en las dinámicas locales. Entonces, se puede, por ejemplo, partir de redes más pequeñas y manejables, como el caso académico que expusimos hace un momento con Guillermo, como es el caso de esta red de 18 plazas que tienen el potencial de generar, por ejemplo, una economía local, unificando
el lago Titicaca en Puno y el camino Inca en Cusco, ¿no? Dos destinos turísticos ampliamente conocidos. Y bueno, esto a su vez poder ser replicado quizás a lo largo del territorio, ¿no? Es decir, transformar esta colección de, digamos, monumentos aislados en una red articulada. Y creo que es pertinente, para concluir, digamos, a un año de la celebración del Bicentenario del Perú, cuestionarnos si estas arenas pueden representar una oportunidad para intervenir el territorio que hemos heredado de una manera responsable y sostenible, entendiendo la arquitectura como una acumulación, digamos, de capas de historia en donde venimos a aportar con una nueva. Bueno, yo ahora les voy a presentar el proyecto, podríamos decir como la aplicación que tiene caso en Chile, y me parece súper interesante esta imagen con la que Alex cierra este proyecto de investigación, que es algo alucinante, por así decirlo. Quizás como una nota, cuando partimos trabajando este proyecto en España, partió como algo que quizás fue espontáneo, o sea, aparecieron estas plazas y estas infraestructuras como con todas estas condiciones y como todas estas capas de información, de conflictos, en el fondo como estas múltiples lecturas, y en la medida en que íbamos desarrollando el proyecto de alguna manera, como cuando uno va haciendo un hoyo o algo, empieza como a descubrir que empiezan a aparecer muchas más cosas, y fue interesante cuando íbamos comentando en paralelo, en el fondo, en el trabajo como codo a codo, claro, yo creo que Alex inicialmente no era consciente de la enorme red y cantidad de plazas de toro que existía en el Perú, que es alucinante en el fondo. Y en el caso de Chile, existe una tipología, podríamos llamar un edificio, una estructura que se conoce como las medialunas de rodeo. En Chile, las corridas de toros fueron abolidas a inicios del siglo XIX, y por ende no existen plazas de toro propiamente tal. Pero sí se desarrolló un deporte local que es conocido como rodeo, y yo lo que les quiero presentar es en el fondo un viaje, por así decirlo, a lo largo de todo el territorio, que va desde Arica hasta Puerto Williams, que es el poblado como más austral del mundo, excluyendo la Antártida, y donde lo interesante es que a pesar de la variación de climas y condiciones totalmente distintas, estas medialunas aparecen siempre como una tipología bastante similar, y me atrevería a decir con menos riqueza de lo que aparece en las plazas de toro que sí existen en el Perú. Y por otro lado, en el video que les voy a mostrar, en el otro lado aparecen todas las distintas capas que van teniendo, o sea, no solamente asociadas a un deporte propiamente tal del rodeo, sino en el fondo aspectos comunitarios, los conflictos que tienen hoy en día, la relación en el fondo del guaso y el campesino con los animales, etc. Entonces, un poco como que este video pueda dar pie luego como una conversación, una discusión, estos puntos de encuentro, etc. Así que voy a... Entonces, la tesis un poco que... la tesis que tiene el proyecto es de alguna manera, en general, la medialuna en Chile se ha entendido como algo constructivo. En el fondo, es interesante la construcción en que se pone una pica en el centro, y a partir con un cordel en el fondo se hace este trazado, y luego en el fondo un empalillado de madera es lo que construye la medialuna. Y en general siempre se ha ido entendiendo así. Y luego en relación a esta idea de la tradición, por así decirlo, este deporte es un deporte que surge de las atajaduras que hacen los guasos en el fondo con los animales, con los novillos, etcétera, a caballo, funciona a caballo. Entonces es un deporte en donde el hombre y el animal trabajan en conjunto en pos de un objetivo común. Y en general esas han sido las lecturas. Y claro, en esto mismo, en el fondo, en la medida en que Alex iba descubriendo como toda esta cantidad de plazas de toro que habían en el Perú, yo empecé como a darme cuenta que existía esta gran cantidad de plazas de toro diseminadas a lo largo de todo el territorio.
donde como se puede ir viendo, siempre es la misma configuración. Quizás en algunas aparecen algunas graderías, un perímetro de árboles, y no es mucho más. Y lo interesante es que esta estructura que no sé si podríamos llamarlo un edificio propiamente tal, encierra como mucho más potencialidades que son el deporte propiamente tal. Entonces, como van apareciendo en las imágenes, en ellas se juegan partidos de tenis, se realizan conciertos, se reúne la comunidad, tiene como muchas más lecturas y muchas más capas, y al mismo tiempo no están exentas de conflictos. Entonces, en el fondo, ¿cuál es la relación del hombre con los animales, por ejemplo? Y empiezan a aparecer este tipo de imágenes que más que ser en el fondo un aspecto conflictivo, creo que es algo muy interesante, que solo tiene pie debido a que existe, en el fondo, en este caso, una pieza de arquitectura. Es decir, si esto se diera simplemente en un potrero, probablemente estos conflictos no existirían. Entonces el edificio es capaz, en el fondo, en esta precariedad, por así decirlo, de encerrar millones de capas. Y en el fondo, la manera en cómo se va posicionando en el territorio es tan variable en entornos urbanos, en entornos rurales, en posiciones centrales de la ciudad muchas veces, en condiciones más periféricas. Y un aspecto interesante también es que incluso pueblos muy pequeños, donde quizás uno podría decir que no existen otro tipo de infraestructuras y donde eventualmente un habitante, para recibir un cierto tipo de servicio, tiene que viajar a un pueblo vecino, sí existe una media luna. Y de alguna manera quizás como que ahí es donde yo siento que este proyecto se relaciona con lo que está viendo Alex en Perú, y también en el fondo con lo que de alguna manera intuitivamente iniciamos en este proyecto en Colombia. Entonces, por ejemplo, un descubrimiento interesante fue ver, por ejemplo, que en la ciudad de Santiago, como va a aparecer un poco más adelante, existen 15 medialunas. Entonces aquí estamos en el Estadio Nacional y nos vamos moviendo a sectores más periféricos de la ciudad, a sectores más centrales, a sectores donde esto que podríamos decir que es una tradición eminentemente rural, entra en el fondo en roce con una ciudad, con espacios muy densos, y donde nuevamente van cambiando estos usos. Muchas de ellas están en desuso, por ejemplo, y han ido cambiando su uso. Algunas en el fondo han sido transformadas en canchas de patinaje, van a ver imágenes donde estas son estacionamientos. Es decir, tampoco se ha aprovechado esta posición estratégica para transformarlo eventualmente en un programa o en un uso que pueda dar pie a cosas nuevas, sino que han quedado casi como pequeños patios traseros de barrios, de configuraciones más locales. Y algo súper interesante que quizás se evidencia aún más en las medias lunas en Chile es, de alguna manera, el poder del vacío, ¿no? Porque si bien es cierto, la tipología de alguna manera, digamos, se define por ser un vacío que está contenido, ya sea por una tribuna o por una pirca. Claro, en el caso del Perú es un vacío, digamos, en la mayoría de los casos, por lo menos en las plazas de toros, es un vacío contenido por una tribuna, ¿no? Pero en el caso de las medias lunas en Chile, incluso eso cobra mayor relevancia porque suelen ser vacíos contenidos por lo general por un cerco muy precario, ¿no? Y a pesar de eso tienen como esa capacidad de permanecer, ¿no? De permanencia y de trascender. Y lo interesante en el fondo, como cuando íbamos conversando esto y empezábamos como de alguna manera a establecer como ciertos lazos entre el proyecto que partimos junto con nuestras realidades locales, es muy interesante que en el fondo existe un punto como de encuentro a partir de la arquitectura tan claro, con contextos en el fondo culturales muy distintos, y en el fondo donde de alguna manera esta misma infraestructura que es este círculo, quizás con pequeñas variaciones, cumple
funciones tan distintas, como en un caso es en el fondo las corridas de toro y en otros casos el rodeo. Pero lo interesante es que esas diferencias de alguna manera encuentran como el punto en común en todos los tejidos urbanos, o sea, en todos los tejidos comunitarios, en todas las redes humanas que se dan en torno a ellos. Entonces, claro, cuando una plaza de toro se transforma en una cancha de fútbol o se usa temporalmente para que sobre ellos se ponga un hospital de campaña, creo que abre como un conjunto de posibilidades y de abanicos, tanto en las condiciones permanentes, quizás qué hacer con una estructura de este tipo que ya ha sido abandonada porque quizás en el fondo en ese pueblo ya no hay suficiente cantidad de gente para practicar el deporte o el uso para el cual fue pensado, o también en el fondo temporalmente. ¿Qué pasa si es que llega un determinado evento y se usan estas estructuras de esa manera? Claro, en el caso chileno, estas infraestructuras también van, como se puede ver en el fondo, en este movimiento, a partir del territorio, desde el mar hasta la montaña, y en el fondo desde lugares rurales hasta lugares urbanos, siendo quizás lo interesante que es, por así decirlo, una tipología que surge en el ámbito rural. Entonces también, quizás como otro tipo de discusión que surge a partir de esto, es que hoy en día los arquitectos en general están muy centrados en las ciudades, en el fondo, con todo esto, qué sé yo, del COVID, etcétera. Se ha hablado cómo van a ser las ciudades del futuro, qué es lo que va a pasar, etcétera. Y si bien en el caso de Chile la mayoría de la población vive en sectores urbanos, existe un 30, un 40% de la población que vive en espacios rurales, es decir, un 30, un 40% es un número gigantesco, por así decirlo. Entonces, este tipo de infraestructuras, creo que tanto en los casos de Chile y de Perú, dan como muchas claves de cómo quizás uno se puede relacionar con el territorio, o que son discusiones que creo que muchas veces merecen poner atención, por así decirlo. Guillermo, digamos, el rodeo, las medias lunas, digamos que solo existen en Chile, o hay algún otro país en Sudamérica donde se realiza la misma actividad? No, o sea, lo que he en el fondo buscado, y como tipología propiamente tal, en el fondo en esto que lleva unos pocos meses, he encontrado solamente en Chile, incluso como buscando en ciertos lugares, en ciertas ciudades como limítrofes con Chile, no las he encontrado. Y en el fondo sí, quizás como una anécdota o como algo extraño, a mediados del siglo pasado en Argentina practicaron un rodeo, en el fondo por un tema, digamos, como diplomático, por así decirlo, y dicen que se construyó una media luna de forma temporal en Palermo, que en el fondo trataba de buscar y ya no existe. Lo interesante también es que la densidad de medialunas también está muy relacionado también con la densidad poblacional. Entonces, en estos últimos movimientos, las distancias que se van recorriendo van siendo mucho mayores. En ese caso es la isla de Chiloé,
Y quizás la última me parece muy interesante, esto en Chaitén, que es una ciudad que se destruyó producto de una erupción. Aquí estamos en Coyhaique, que ya es plena Patagonia. O esta es Balmaceda, totalmente en desuso, en mitad de la nada. Irse a Punta Arenas y terminar en Puerto Williams, que es el último poblado chileno, 4.000 kilómetros al sur iniciamos este recorrido en Arica. Súper interesante la exposición del uso de estos posibles espacios, y sorprendente la cantidad de espacios, de plazas que hay en el Perú y como medialunas en Chile, ¿no? Quiero darle el pase a Andrea Ferrero para que nos dé una opinión respecto a lo que nos ha comentado Alex y Guillermo. Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola a todos, buenas noches. Gracias por la invitación. No sé si tanto voy a dar una respuesta, pero voy a intentar contarles un poco de qué va mi trabajo, mi investigación, y tratar de articularlo con la idea de la Plaza de Toros como monumento o no. Voy a plantear un poco como esa posibilidad. Mi trabajo es una constante búsqueda por visibilizar, por debatir, por deconstruir la simbología colonial y patriarcal que trajo la ocupación europea y que obviamente caracteriza tantas edificaciones y arquitectura latinoamericana. Porque de alguna manera creo que es urgente, sobre todo ahora, repensar el significado de los espacios y de los monumentos que dominan los paisajes urbanos de nuestras ciudades. Me parece que debemos abordar las formas en que el colonialismo está incrustado en el espacio construido. Y me interesa mucho la forma en que el poder es representado justamente en la arquitectura. Yo no soy arquitecta, soy artista, pero siempre he trabajado muy cerca con la arquitectura para mis proyectos, haciendo una suerte de... Perdón por el ruido, la Ciudad de México es particularmente ruidosa. A veces hago como ficciones sobre ciertas cosas o construcciones que hubieran podido ser. Me gusta mucho jugar con esa idea de qué hubiera pasado sí, como plantear posibilidades y narrativas alternativas a historias. Entonces, en ese sentido me interesa cómo se narra la historia, o más bien quién narra la historia, y me parece importante reflexionar y cuestionar estos grandes relatos históricos y, por ende, la infraestructura que los sostiene. Tanto física como aquella insertada en el imaginario social, la llamada memoria colectiva. Y bueno, me interesa mucho la función ideológica de los espacios, de los edificios, su función política, su función social. Por ejemplo, la transferencia de símbolos es algo que me interesa mucho. El uso de símbolos importados de Europa, que claro, de España, obviamente, pero a su vez de Roma, de Grecia, más adelante del Reino Unido, de Francia. Me interesan esas cosas como la escala, como la forma que tienen los espacios, su razón de ser, que muchas veces son una manera como de proyectar victoria, de proyectar poder, de establecer jerarquías, órdenes de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, la escala de puertas y las columnas de los edificios como Palacio de Justicia o Palacios Legislativos acá en México es impresionante y es como casi inhumana. En ese sentido, me parece que claramente las plazas de toros parten de los coliseos romanos, y de ahí parte entonces mi primer cuestionamiento, como ¿cuál es la función ideológica de las plazas de toros? Cuando Alex me invitó a participar de esta charla, y conversándolo también con Guillermo, hablábamos de la condición de monumento que han adquirido las plazas de este tipo, ¿no? Sobre todo al ser obsoletas, o al estarse convirtiendo en obsoletas. Entonces, me he puesto a cuestionar como, ¿de qué manera las plazas de toros reflejan los valores de la hispanidad? ¿De qué manera son un símbolo de poder? ¿Ejercen jerarquías? ¿Cuál es la ideología detrás de este poder? ¿Y por qué es que justamente funcionan hoy como monumento, si es que lo hacen, ¿no? He intentado pensar esto en tres partes, espero que no se ponga muy denso, pero por un lado está la tradición como forma de control, de ejercer poder, de establecer órdenes sociales. Por otro lado está la violencia espacial, es decir,
sistemas de control reflejados en el espacio construido, y el espacio construido como generador de jerarquías sociales. En ese sentido, la Plaza de Toros como un símbolo de estas órdenes sociales. Se me viene a la mente también una frase de un libro de Sam Jacob, que es La voluntad de una época hecha de espacio, que me parece como muy pertinente, y que habla un poco de cómo el espacio construido está construido al gusto y a las necesidades de una élite, ¿no? Representa una ideología particular de un grupo de personas. Y finalmente pienso en la idea de monumento, el monumento colonialista, el antimonumento, la práctica de resignificar monumentos y todo lo que esto implica hoy, que además está en pleno furor en estos últimos meses. En cuanto a la tradición como una forma de control, la tauromaquia es parte de una estructura patriarcal, colonialista, es un ánimo de hacer parte de este continuo cultural de la hispanidad y de alguna forma una estructura que reproduce la violencia implícita en la jerarquía del espacio, ¿no? Definitivamente es un símbolo de masculinidad, creo que occidental, es un símbolo del dominio del mundo natural y de la primacía cultural europea en Latinoamérica. La promoción y la construcción de las plazas de toros en Lima justamente obedecía a la estrategia colonialista de crear un coliseo estable para desarrollar el gran espectáculo de masas de la época, que eran las corridas de toros. De esta forma, creo que el poder gestiona la violencia como un espectáculo dentro de los límites arquitectónicos que se designan para esta. En ese sentido, sí creo que podemos afirmar que las tradiciones reproducen el poder. De hecho, podemos darnos cuenta de la dimensión del proyecto colonialista si pensamos que incluso en el norte de África o en el sur de Francia se encuentran plazas de toros hoy, y el mismo legado del espectáculo de la violencia se remite al establecimiento del imperio mismo. Entonces, la presencia de estas plazas o su mera existencia hace visible un orden cultural y político que permitió que eso exista. La arena se convierte en un lugar que da testimonio a expresiones públicas, de lo humano, la violencia, la idea del teatro de la violencia, el antagonismo, que además ya podemos ver cuánto motiva a la multitud, y la configuración básica del lugar del espectáculo que se repite en las plazas de toros al igual que en los coliseos romanos. Espacios que fueron sin duda construidos para albergar un espectáculo cuya única función era controlar a su gente, ¿no? Esta idea de pan y circo. Entonces me interesa mucho pensarlo desde ahí, desde la idea del espectáculo como expresión humana que a la vez es muy potente y explotable. Si bien las formas literales de violencia que alberga la tauromaquia se van volviendo obsoletas, hay una violencia implícita en el espacio, en su forma, en el tipo de construcción que es, y por lo tanto creo que las plazas de toros sí terminan teniendo una cualidad de monumento, en el sentido que fueron parte de un proyecto nación colonizador y hoy son construcciones monumentales que en muchos lugares solo existen como recordatorios, ¿no? Me parece interesante entonces pensar justamente para qué fueron construidas, cuál era su fin y por ende preguntarnos qué rol juegan hoy. Quizá no son un símbolo de poder tan obvio como por decir la construcción de la catedral sobre las ruinas del Templo Mayor acá en Tenochtitlán, que está en el centro, en la Ciudad de México, pero aún así son pequeños símbolos que han sido insertados en el paisaje urbano y funcionan como emblemas del dominio europeo. Hablan de la escala de su invasión, del control sobre la geografía de la ciudad y creo que también sobre la transformación radical que hubo de la imagen urbana, ¿no? Sí creo que son un recordatorio constante del poder del colonialismo, pero que están tan presentes en nuestro paisaje que casi ni lo pensamos, no nos damos cuenta, son como parte de. Paola de Anda tiene un texto muy lindo que se llama Monumento en Deriva, donde habla o empieza hablando de cómo los monumentos se vuelven casi invisibles hasta al estar tan presentes y tan monumentales. Y menciona una frase de Musil que dice: la cosa más sorprendente de los monumentos es que nunca los vemos, nada en el mundo es tan invisible. El término monumentalidad se relaciona entonces con el estatus simbólico y la presencia física de un monumento. Helmut Scharf también dice, lo que es considerado un monumento siempre depende de la importancia que atribuye a la conciencia predominante
o tradicional de una situación histórica y social específica. La monumentalidad del monumento depende de su valor cultural, y considerando las ideas de ANDA, es casi como si los monumentos hoy en día sufrieran de su propia obsolescencia de su forma, ¿no? Al ser tan monumentales como se pierden un poco de vista. Entonces, para no hacerlo tan largo, ¿funciona o no la Plaza de Toros como un monumento? Creo que sí. Creo que si pensamos en la función social de los procesos históricos, civilizatorios, y en cómo esta forma específica de congregación, o más bien motivo de congregación, se va volviendo obsoleta, ¿no? Una historiadora colombiana que sigo mucho, se llama Julia Buenaventura, habla de cómo los monumentos son un reflejo de cómo se narra la historia, de cómo cambia la idea de pasado, cómo el pasado mismo va transformándose. Nuevamente, ¿quién narra la historia, no? Julia plantea que toda historia es contemporánea y que el pasado es más un espejo del presente que del pasado mismo. En ese sentido, también me gusta mucho una frase que leí hace poco que dice: la recreación de la arquitectura presenta una narrativa parcial y ficticia. Lo que la arquitectura elige recrear, así como la forma de su recreación, es en sí misma una declaración ideológica. Entonces, un monumento es básicamente una construcción sobre algo que tiene una supuesta importancia primordial y que debe ser recordado y encarnado de alguna manera en el tiempo y el espacio, que es algo que también mencionaba Alex, ¿no? Como la temporalidad del monumento. En ciertos casos en particular afirman el poder colonial y funcionan como símbolos que reproducen discursos oficialistas y que ayudan en la construcción de una memoria colectiva. Por lo tanto, influencian en la narrativa histórica de un lugar. Entonces, el hecho de resignificar la Plaza de Toros es una elección que implica reemplazar su valor social y también hacer una especie de ejercicio contramonumental o de antimonumento, que es un concepto en debate, pero que creo yo que ocurre al ser pensado por el público, y no solo para el público, y que a su vez sirva para disolver las jerarquías de poder y las formas exclusivistas de poder, para lograr una suerte de power shift, ¿no? Como cambio de poder. Entonces creo que intervenir en un espacio público sí puede ser una manera de enriquecer nuestra memoria colectiva. Esta racha de monumentos derribados últimamente ha sido muy notoria en estos meses, aunque es algo que en realidad viene pasando desde los 90, en Tegucigalpa, en Honduras, en Chiapas, en México, y bueno, últimamente en México y en Chile muchísimo, no solamente tumbando estatuas, pero también resignificando, reemplazando, y como planteando algunas salidas muy interesantes. Hay una intervención a la Diana Cazadora, que no sé si pudieron ver, que es un monumento aquí en la Ciudad de México, que para el 8 de marzo es una fuente que se llenó de sangre, pues de rojo. Entonces sí hay como maneras de resignificar que son muy potentes. Lamentablemente no tengo imágenes, pero si tienen chance lo podrían buscar. Menciono todo esto porque me parece que es importante, ya que pone sobre la mesa el tema de qué pasa con el derribo de los monumentos, cómo resignificamos esos espacios o podios vacíos, desde dónde repensamos la historia y el pasado, y qué se pone en su lugar, o mejor, se pone algo en su lugar. Lo que pienso que tendría que hacerse, y eso también es adoptado de Julia Buenaventura, es de alguna forma cambiar la semántica, como la forma de construcción de esa historia. En ese sentido, si consideramos que las plazas de toros son en efecto un monumento, es necesario pensar de qué manera se les puede otorgar otros significados, qué tipo de significados o nueva narrativa es importante otorgarle, y de qué manera la arquitectura puede darle forma a esta nueva narrativa y al espacio cultural que determina. Si la plaza como espacio cultural se vuelve obsoleta, uno puede reutilizarla, reconociendo que existen esos órdenes y estas jerarquías y este pasado, haciendo un esfuerzo por reescribirlos y resignificar este espacio, o bien destruirla. Para terminar, les quiero leer una frase de Sam Jacob otra vez, que dice: la arquitectura moviliza el mismo potencial que la ciencia ficción, la posibilidad de manufacturar múltiples versiones del futuro a partir del pasado. Muchas gracias.
Gracias, Andrea. Antes de pasar a hacer unas preguntas, unos comentarios, quiero dar la bienvenida a la arquitecta Lourdes Justiz, decana regional Lima, y al arquitecto Jean-Pierre Cruz, director de Asuntos Gremiales y Comunales del Colegio Regional, que han logrado conectarse un poquito ya comenzada la exposición, pero han estado desde el comienzo. Bueno, hola a todos, bienvenidos. Y quisiera ver qué habla Guillermo, digamos, respecto a lo que ha comentado Andrea, ¿no? Del tema de la monumentalidad de estos elementos, ¿no? Porque efectivamente creo que a diferencia de las medias lunas, varias de las plazas de toros que tenemos en Perú son considerados monumentos, ¿no? Bueno, depende. Monumentos en su Monumento arquitectónico, finalmente. Burocrático o en su significado arquitectónico, digamos, porque creo que hay una diferencia. O sea, monumento histórico, considero que la única es la Plaza de Hacho, mejor dicho, con temor a equivocarme, pero estoy casi seguro que solo la Plaza de Hacho. La segunda plaza más importante del Perú es la Plaza del Vizcaíno en Cajamarca, en Chota, la cual estoy seguro no es monumento, y de hecho las demás plazas de toros en el sector rural, como lo mencioné, han surgido en un contexto de informalidad digamos, son catalogadas como plazas de tercera categoría, ¿no? Plazas de tercera categoría se definen a las plazas que contienen, digamos, que pueden albergar un menor, o sea, una cantidad de, digamos, espectadores, me parece que es por debajo de los 2000, y el tamaño y, por supuesto, la dimensión, ¿no? La dimensión de la plaza. O sea, eso en cuanto a lo del monumento histórico. Leí una pregunta que, bueno, no sé si Guillermo o Andrea quieren intervenir, pero leí una pregunta sobre qué pasa con digamos, el acervo cultural en las plazas. Y creo que es importante dejar en claro que digamos, la inquietud o el interés en estudiar estas infraestructuras, o a raíz del proyecto que hacemos con Guillermo en el máster, no nace, digamos, de una posición política o de la oposición a la tauromaquia, sino de un interés propiamente arquitectónico y tipológico, ¿no? Después, bueno, en el Perú, bueno, de alguna manera es importante levantar la pregunta, ¿no? En el Perú, por ejemplo, en estas plazas de tercera categoría se realizan entre 3 a 4 corridas de toros al año. Y cada una de estas, por lo general, dura entre 3 a 4 días, ¿no? Es decir, para determinadas festividades. Entonces, la pregunta que de alguna manera surge de esto es, ¿qué sucede con las plazas, digamos, los 350 días restantes del año, ¿no? Eso es un poco, digamos, dar una iniciativa como a levantar esa pregunta y ver cuáles son sus posibilidades polifuncionales, como ya está sucediendo hoy en día. De hecho, el tema del imaginario cultural o de algo que se vuelve cultural tiene que ver también con la actividad que la misma población empieza a desarrollar sobre el elemento arquitectónico, porque es lo que le va a dar la característica natural de lo que podría ser ese espacio, ¿no? Sí, hay que mencionar también que la tauromaquia es una actividad económica, ¿no? Es también un gran negocio. Bueno, en realidad considero que cada día las generaciones nuevas se oponen más a este maltrato animal. Entiendo que hay muchas corridas digamos, en estas comunidades altoandinas donde no se mata al toro al final. Hay muchas, por supuesto que sí, y hay incluso versiones de alguna manera, porque la corrida de toros es, digamos, una manifestación cultural heredada de los españoles, pero digamos, hay corridas que se han, digamos,
apropiado al contexto local, ¿no? Y festividades como, por ejemplo, el Jaguar Fiesta, que es una actividad donde de alguna manera se hace alusión a la rivalidad entre el Perú y España, donde se coloca un cóndor en el lomo de un toro, y al final termina siendo una fiesta súper sangrienta, donde o muere el cóndor o muere el toro desangrado. Y eso se da mucho en estas comunidades altoandinas. Entonces, claro, o sea, si es que eso podemos considerar cultura, yo creo que hay que digamos, mirar o recapacitar un poco nuestro colectivo cultural, ¿no? Originario, ¿no? Claro. Sí. Yo quisiera intervenir, Fernando. Bueno, primero saludarlos a Guille, Andrea y a Alex. Bueno, estamos felices de tenerlos y además tener una nueva generación de arquitectos en estos conversatorios. Yo creo que son los más jóvenes a haber intervenido en estos conversatorios y este nuevo formato de conferencias que hemos instaurado los viernes en el CAP. Y quería hacer una acotación porque ahora último, Alex está hablando, y tú también, Fernando, y Andrea, un poco del significado de este imaginario taurino de las medialunas o de las plazas de toros. Pero a mí me parece que lo más interesante no es tanto si son monumentos o no, o si deben seguir siendo lugares taurinos o no. A mí me parece que es súper interesante la condición sistémica. Es decir, y quiero porque tú, Alex, ya lo mencionaste, quiero hablar del Bicentenario, de la oportunidad del Bicentenario. O sea, cómo estos espacios que se replican en todo el territorio pueden ser una oportunidad para hacer algo significativo en el Bicentenario. Esto lo digo porque lo hemos discutido mucho en la maestría que dirijo en la Católica, y esta idea muy arraigada de festejar el Bicentenario o hacer las mega obras o las grandes obras del Bicentenario, casi todas concentradas en Lima, y cómo imaginar una intervención de Bicentenario que sea puntual, que sea de bajo costo, que sea repetitiva y que pueda beneficiar a toda la población, o sea, a todas las regiones. Y hay muchas de estas oportunidades. Uno es el Programa Nacional de Tambos, que fue objeto de una de las tesis en la maestría. Otro es las plazas de toros, en donde si nosotros imaginamos, como dices tú, Alex, qué podría pasar en esos 360 o 355 otros días en donde no hay actividades taurinas, qué otros imaginarios podemos introducir y qué otras, y cómo el Perú organizado desde arriba, es decir, desde la intervención del Estado, pero también desde abajo, desde las comunidades, pueden generar una intervención que en beneficio de la calidad de vida de los pobladores, que se repercute en todo el Perú, ¿no? Y con una sola pequeña intervención en cada una de ellas, ¿no? Algo de esto se trató de hacer, se quiso hacer y se quiere hacer, más bien dicho, con el Plan Selva, es decir, cómo llegamos, cómo llega el Estado, sobre todo en el Perú, a tener una presencia benéfica en un territorio habitado de manera dispersa, ¿no? Y eso yo creo que es
la gran oportunidad que ustedes plantean con el estudio de estas medialunas o de estas plazas de toros, ¿no? O sea, cómo reimaginar estos espacios definidos arquitectónicamente introduciendo otros imaginarios. ¿Se me escucha? Quería comentar, estaba escuchando las exposiciones de ustedes, lo que dice Jean-Pierre, y recordando un poco las charlas y conversatorios que hemos tenido anteriormente, cómo la arquitectura se convierte en un gran espacio envolvente, ¿no? Y lo ideal siempre es tener las flexibilidades de uso. Como en esta ciudad, Lima y otras, donde lo que más falta nos hace es el espacio público, el espacio para actividades comunitarias. Podemos tener estas edificaciones, como bien han estado inutilizadas la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces, es ahí, creo, el gran reto, este imaginario, este desafío, de utilizarla para actividades en favor de la comunidad. Y mientras mayor flexibilidad de usos tenga, mejor será la arquitectura. A mí me quedó una idea muy fuerte de la charla, del conversatorio de Aravena, que decía eso, ¿no? Lo más importante es crear este envoltorio. Nosotros, por ejemplo, en la Plaza de Hacho tenemos un gran espacio, ¿no? Que está ahí, en plena ciudad. Se acerca el Bicentenario, ahora hay un gran proyecto de la Municipalidad de Lima, de reflotar toda esta zona, el centro histórico, reintegrar el RIMAC con el cercado, y ahí tenemos este gran monumento, porque este sí es monumento, ¿no? Que podría ser utilizado para mucho mayor cantidad de funciones, como hemos visto recientemente, ¿no? Se ha utilizado justamente en esta época de pandemia, ha resultado un lugar sumamente útil para poder albergar a muchas personas que estaban en la calle, ¿no? Bueno, y solamente quería hacer esa reflexión, cómo estos espacios que felizmente existen, personalmente soy totalmente opuesta a este llamado espectáculo en el cual hay un sacrificio y tortura a los animales. Discúlpeme porque soy totalmente contraria a ello, y es una actividad que en muchos lugares ya está saliendo y está destinada a acabar, ¿no? Ojalá cuanto antes. Pero tenemos el espacio, la infraestructura física, y es importante estos conversatorios porque nos hacen ver, analizar qué podemos hacer con ellos, ¿no? ¿Qué otras funciones pueden cumplir? ¿En qué pueden sumar? ¿No? Gracias. Guillermo, Alex, ¿te quieren comentar? No, a mí lo que me parece muy, muy interesante como de toda la discusión es que creo que en el fondo, en los últimos minutos, por así decirlo, no hemos estado hablando de arquitectura, que es algo muy interesante, pero en el fondo todas como estas discusiones se dan a partir de la arquitectura, por así decirlo. Y creo que ahí me parece que hay un punto bastante interesante, porque en el fondo creo como en lo mismo que hace Andrea, etcétera, los monumentos no necesariamente son arquitectónicos, por así decirlo. Los hay como millones de capas, y en este caso el de las plazas de toro, llevándolo como al Perú, efectivamente son edificios, por así decirlo, o estructuras, o en el fondo como queramos llamarle, pero sí nacen de la arquitectura. Entonces, lo que me parece muy interesante es que en el fondo, como parte el nombre de este conversatorio, que es Arenas, por así decirlo, incluso la misma palabra arena tiene como múltiples lecturas, está como el espacio físico propiamente tal, pero después en el fondo como que estas arenas tienen como muchas capas en el fondo, y muchas de ellas, por así decirlo, inmateriales, por así decirlo, que dan pie como a discusiones, a conflictos, que eso me parece como interesantísimo, por así decirlo. Y quizás como en lo que decía Jean-Pierre o Lourdes, como para qué se pueden usar estos lugares, quizás incluso podríamos decir para qué no se pueden usar estos lugares, porque realmente las posibilidades que pueden abrir son muchísimos. Sí, claro. Claro, y yo creo que esta discusión abre esa pregunta, ¿no? Plantea esa pregunta, y es que digamos, no hablando de monumentos, sino hablando de patrimonio, porque
lo que han mostrado ustedes es parte de un patrimonio, ¿no? De un patrimonio cultural, físico, pero también intangible, que viene de una cultura colonialista y todo lo que dijo Andrea, pero está en nosotros como colectivo de arquitectos, pero también en nosotros como digamos, miembros de una sociedad, hacer que digamos, el significado de estos lugares perdure en el tiempo. Es decir, si la sociedad no le encuentra otro uso más que el taurino, y el taurino vemos que cada vez es contestado con mayor insistencia y violencia, estos lugares desaparecen. Pero si estos lugares llegan a encarnar otros usos, otras identidades, y la sociedad comienza a identificarse en ellos con otros de uso, pues estos lugares van a seguir perdurando en el tiempo, ¿no? Y creo que ese es un reto muy interesante, ¿no? Que el patrimonio es patrimonio mientras que está vivo. Si el patrimonio se muere, o los convertimos en museos, ¿no? De sí mismos, o simplemente desaparecen. Y creo que ahí hay un reto bonito que ustedes están planteando como estudio de investigación, ¿no? Porque creo, como dice Jean-Pierre, y como hay algunas preguntas, sí recalcar lo importante qué uso podrían tener, porque efectivamente hay mucho tiempo sin uso, y seguramente muchos de los espacios deben estar efectivamente sin uso todo el tiempo del año, ¿no? Que son estructuras que han quedado, ¿no? Ahí. Me pareció bonito el ejemplo del Coliseo Mauta, ¿no? Esa transformación, la verdad, a tener otras actividades. Hoy inclusive la Mauta es una iglesia. Así. O sea, como transformándose en el tiempo, ¿no? O sea, no sabemos qué va más adelante, ¿no? Antes era Noveluz, un estudio de televisión. Un estudio de grabación, o sea, finalmente, o sea, interesante, claro. Esa misma infraestructura se aprovechó en diferentes actividades, ¿no? Y fue un camal también. Y fue un camal. Claro. Pero eso es lo que permite que perdure en el tiempo. Es decir, volviendo a un conversatorio que tuvimos sobre patrimonio, si el patrimonio se monumentaliza y se congela en el tiempo, el patrimonio está destinado tarde o temprano a desaparecer o a museificarse. La increíble de la Mauta es que ha podido recibir muchísimas, ¿no? Lo que decimos, muchísimos usos completamente, podríamos decir, antagónicos, desde camal hasta iglesia, ¿no? Y sin embargo sigue ahí, ¿no? Y eso es, creo, importante en estos tiempos donde lo construido es ya un patrimonio, ¿no? Ya mantener lo que ya está construido es de por sí hacer una acción sostenible en el tiempo, ¿no? Pero no forzadamente, sino encontrándoles nuevos usos, ¿no? Como bien dice, es la sociedad la que hace la actividad del patrimonio, finalmente. La que le va a hacer perdurar en el tiempo. Exacto. Y como analogía, creo que también es interesante leer el territorio como estas capas de historia, como una acumulación de capas. Por ejemplo, cuando llegan los españoles, digamos, ocupan el territorio desde una lógica tabula rasa, ¿no? Casi que empezar de cero, y digamos, todos estos monumentos o infraestructuras del Imperio Incaico fueron demolidas o abandonadas en su totalidad por digamos, las nuevas colonias. Entonces, hoy en día creo que es interesante como mirar hacia atrás y pensar si nosotros deberíamos intervenir el territorio desde esa lógica de tabula rasa, como lo hicieron los españoles, es decir,
sin importar o sin adelantarnos al inminente abandono de estas infraestructuras, o más bien percibirlas desde un punto de vista, digamos, adelantarnos a eso y percibirlas desde un punto de vista, como bien dijo Jean-Pierre, más sostenible, ¿no? Y como es cierto, o sea, un ejemplo claro, el monumento, la Casa del Buque, se está cayendo a pedazos porque no se le puede dar un uso. O sea, ese monumento tiende a desaparecer, ¿no? Como infraestructura, como memoria colectiva de un elemento arquitectónico, ¿no? Más allá, como bien decía Andrea, es cambiar el discurso del edificio, ¿no? O sea, es una transformación también de todo lo que puede estar sucediendo, ¿no? Si Andrea quería comentar algo sobre ese tema. Tu micrófono apagado. Perdón. Pues sí, es básicamente como tú lo pones, Fernando, como creo que creo que es interesante pensar claro, el uso en el que se le da a una estructura que está en desuso por tanto tiempo del año, pero sí creo que hay que pensar en cómo, o sea, creo que se tiene que hacer con una conciencia de qué pasó ahí, qué significa, qué implica, y qué implica también utilizarlo de otra manera, ¿no? Como que de qué forma eso se resignifica, qué significa eso hoy, ¿por qué? Porque no solamente creo que tenga que hacerse porque desde un punto de vista económico, de que tenemos una estructura sentada, que es verdad que sí, sí funciona, pero creo que no es el único punto al que se le debe dar importancia. Sí creo que hay que pensar mucho en el significado de esas acciones, ¿no? Y, por ejemplo, en la Plaza de Hacho, el significado tan inmediato de haber construido estas viviendas para personas, digamos, de recursos, hoy por hoy que han podido haber sido estos espacios, los lugares para albergar, tal vez, digo, en este momento de pandemia, como grandes centros de salud. Pues una red completa, ¿no? de infraestructura establecida. Y tanto en Chile también, ¿no? O sea, digamos, finalmente son espacios que se han podido utilizar inmediatamente. Y eso es ayuda. La Plaza de Hacho tiene una conciencia diferente también, ¿no? La Casa de Hacho. Dale, Andrea, sí. No, perdón. Que creo que ese ejemplo que dijo Alex de Muñoz y esos centros de refugio en la Plaza de Hacho es súper interesante porque es, sin pensarlo como una resignificación de un espacio, sin que sea un acto consciente, el espacio se resignifica, ¿no? O sea, definitivamente ya como le otorgamos tiene otra dimensión, pienso yo. Y eso a mí particularmente, y yo sé que esta investigación es como muy personal, pero me interesa mucho cuando esas cosas pasan, cuando pintas, grafitis o, no sé, ciertos pequeños cambios en un monumento, espacio o construcción, como que automáticamente ya resignifican un espacio y le otorgan un nuevo significado, ¿no? Así es. Como otra dimensión. Así es, sí. Y Guillermo, en el caso de Chile, las medialunas, claro, ahí es una estructura casi como un espacio natural, ¿no? Porque no es que sea como tenemos acá las plazas, ¿no? Son espacios casi configurados naturalmente. Claro, por así decirlo, la configuración, estaba como pensando en eso y también fue un tema que comentamos con Alex cuando comenzamos esto, que las primeras plazas, así como eran cuadradas, por así decirlo. Ahí hay un tema súper interesante que en el fondo son estructuras que de alguna manera nacen como de una dinámica de movimiento, en el fondo el movimiento de las personas, el movimiento humano y el movimiento animal, por así decirlo, y en el caso del rodeo también sucede algo así. Entonces, de alguna manera hay algo como espontáneo y me atrevería a decir que hay algo de eficiencia, y había un tema súper interesante también, por ejemplo, en las plazas de toros, así como un dato, es que el diámetro del ruedo tiene que ser lo suficientemente grande,
porque si es muy pequeño, en el fondo el combate, por así decirlo, entre el toro y el torero es imposible, y el toro, por así decirlo, siempre termina ganando. Entonces es interesante que las medidas de estas infraestructuras son tales, cosa, por así decirlo, de que en este caso como que el hombre pueda derrotar al toro, porque si lo ponemos en 10 metros de diámetro sería imposible. Eso es como un tema así, y en el caso, claro, de la medialuna, una cosa como bastante precaria que va surgiendo en distintos lugares, como tú dices, quizás de manera más natural, pero claro, cuando uno después ve que como muchas ciudades, o sea, en el fondo no es que están en la mitad de la nada tampoco, como que un tema que me interesaría como ver es cuánto hay de planificación también, porque muchas veces están asociados a otras infraestructuras deportivas, como canchas de fútbol, etc. Entonces, creo que es un tema como a revisar, y sí lo que me parece al menos en el caso de Chile, Chile es un país extremadamente centralizado, creo que Perú también es un país muy centralizado. Lo que abre esto es como una posibilidad de descentralización como bastante interesante. O sea, cuando uno ve en el fondo esa taxonomía que hace Alex de todas las plazas de Perú, yo creo que si Alex borra el mapa de Perú, se vuelve a dibujar por la disposición de las plazas. Y creo que ahí hay algo también como una clave, como bicentenario, como mencionaba Jean-Pierre, etcétera, como una cuestión súper, súper interesante, porque no sé, Alex, en Lima hay una plaza, ¿verdad? Hay dos plazas, una que se transformó, y las otras 300, no sé cuántas, están fuera. Y eso ahí como que creo que hay una posibilidad, por así decirlo, de romper un cierto como estatus centralista súper interesante, como posibilidades de seguir dándole vuelta. Sí, además, bueno, esos son temas de investigación súper interesantes. Además he visto, Guille, que han lanzado un taller de maestría con Sebastián Irarrázaval, que estuvo aquí con nosotros en otro conversatorio justamente, donde se habló de la Plaza de Hacho, y me parece muy interesante que estos temas puedan ser ventilados en este espacio del colegio. Un poco nuestra intención es un poco abrir la cancha a discusiones que generalmente no se tienen cuando uno está metido en el ámbito estrictamente profesional, y que son, sin embargo, estudios académicos que tienen una fuerte vinculación con posibilidades profesionales reales, ¿no? Sí. Y por eso, bueno, creo que vamos cerrando. Les agradezco muchísimo. Pido disculpas nuevamente de no haber podido estar al inicio. Muchísimas gracias, Guille, Andrea y Alex. Quiero decirles a todos que este espacio está abierto a todos los agremiados que quieran plantear temas de interés para la profesión en el sentido más amplio del término, y seguir con estos eventos todos los viernes, en donde discutimos temas de arquitectura, temas de actualidad, y temas que al CAP le interesa también que se discutan y que se vean como oportunidades que tenemos nosotros los arquitectos de intervenir en el territorio, en las ciudades, y en los paisajes, ¿no? Y con esto, bueno, agradecerles, y le doy la palabra a Lourdes para que cierre, y luego Sí, Jean-Pierre, yo recuerdo ahorita una anécdota en la campaña, porque nosotros recién este año nos asumimos a fines de febrero. Entonces en algún momento le digo a Jean-Pierre, tenemos que hacer un pequeño eslogan de 20 segundos, nada más, porque la gente ahora no ve más, se cansa, se aburre de los videos, tienen que ser muy ágiles, ¿no? Entonces Jean-Pierre dijo, votemos porque en el
CAP no se habla de arquitectura. Algunos se molestaron, pero en realidad creo que todo este tiempo venimos hablando de arquitectura. Todos los viernes, desde que empezó la pandemia, la cuarentena, estamos hablando de arquitectura en el CAP. Temas muy grandes, macros, medianos, pequeños, específicos, y eso es muy interesante, muy importante, porque estos conversatorios están abiertos a todos, agremiados, arquitectos de Lima, del Perú, internacionalmente, y nos permiten reflexionar, analizar, muchas ganas de seguir avanzando, y encontramos oportunidades, y además temas que tienen todavía puntos por resolver, ¿no? Entonces agradezco mucho la participación de cada uno de ustedes, y me sumo a la invitación de llamar. Mi teléfono es muy conseguir mi celular, la mejor manera es de escribirme un WhatsApp, o hay un correo de aportes en el CAP. Yo estoy 24 horas al día, me despierto un ratito, en WhatsApp los contesto, y siempre estoy, incluso les comento un secreto, yo también leo los Messenger que escriben al Facebook de CAP Lima. A veces tienen una respuesta más grande, son las mías, otras veces el área de eventos. Entonces propongan temas que sean de interés. Nuestra intención es hablar de arquitectura, seguir cuestionando, analizando en la Regional Lima del Colegio de Arquitectos. Muchísimas gracias, y como siempre invitamos a nuestro hall virtual, nuestro jefe de sistemas prende las cámaras, es un momento en que nos saludamos. Muchos colegas dicen, yo no me atrevo a salir de casa, y el momento en que veo a mis amigos, a los otros arquitectos, es cuando ustedes prenden las camaritas, y siéntanse libres ustedes, expositores, panelistas, de retirarse discretamente en el momento que quieran. Puede ser que dure 10 minutos o 1 hora, de manera espontánea, y yo me quedo siempre hasta el final. Gracias Alex, Guillermo, Andrea, Fernando, como siempre, Ángela y Jean-Pierre. Entonces, el que quiera que aparezca su cámara, levanta la mano, porque no quisiéramos alguien que esté en pijama ahorita, ¿no? Y cada uno está libre de traer su traguito ya empezamos a ver. A este hall. Sí, sí, exactamente. Bien, bien. Algo bueno de estos conversatorios es que nuestro presupuesto, que se ha reducido muchísimo, como el de muchas oficinas de arquitectos, ha tenido un gran ahorro, que era todos los cócteles y bocaditos que dábamos en nuestras presentaciones, ¿no? Entonces ahora cada uno, por favor, desde su casa, sírvase un bocadito, un traguito, un refresco, un agua. Gracias. Gracias, Andrea, Alex, Guillermo. Súper interesante. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias, Fernando y Jean-Pierre Lourdes, por la invitación. Gracias. Yo también me sumo a los agradecimientos por la invitación, y sí, ha sido una gran conversación, así que espero que sigan habiendo instancias. Espero poder invitarlos al taller que vamos a ver con Sebastián más adelante, porque en el fondo creo que muchas cosas que hoy día surgieron van a ser temas como que vamos a estar como tocando, entonces creo que va a ser como súper bueno que nos sigamos viendo. Perfecto, gracias. Además, una gran ventaja es que podemos estar contigo, que estás en Chile, Andrea, que ahorita está en México, Alex en Lima. Entonces, esta es la paradoja, ¿no? No podemos salir, pero sin embargo estamos más unidos que nunca con diferentes países, con nuestros amigos, familiares, colegas, a través de esta maravilla que son estas plataformas nuevas, ¿no? El Zoom ha salvado nuestra cuarentena, ¿no? Y bueno, y otras plataformas. Entonces Claro, aquí veo una... Sí, nomás. No, que nosotros hemos iniciado nuestra gestión como CAP prácticamente con la pandemia, ¿no? Sí, siquiera nos habíamos familiarizado con la organización interna, y de pronto pues nos tocó esta sorpresa, ¿no? Pero bueno, cada crisis tiene sus oportunidades, y siempre hay que ver la vida de manera positiva y todo lo bueno que ello nos trae.
Hoy hemos tenido personas, bueno, de Perú, casi de Cusco, también de México, de Guatemala, han estado atentos a la presentación. Hay algunos videos chilenos también he visto. Aunque sí es cierto, el título ha generado cierta intriga, ¿no? Del tema. De repente alguien de los digamos, que ha ingresado al lobby quiera comentar. Bueno, si no me equivoco, yo recuerdo cuando estuve en Barcelona que la Plaza de Armas se había convertido, disculpe, pero en un centro comercial, ¿no? Claro, La Plaza de Toros. La Plaza de Toros en Barcelona, el Arena Plaza. Claro. Que además ese edificio Las arenas, creo que sí. 2 metros. Todo el coso, ¿no? Lo levantaron 2 metros. Es un proyecto de Richard Rogers y mantuvieron claro, lo levantaron con andamios y interiormente lo... Increíble. Y la parte alta tiene cafés, tiene todo, o sea, que ves parte de la ciudad, o sea, logras ver. Vicente, ¿cómo estás, amigo? Hola, amiguita, acá estoy en la carretera. ¿En la carretera? Sí. ¿Cómo estás? Aprovechando para escucharte, así que Carlita está manejando. Ah, ya decía yo, por favor, como una persona manejando, ¿no? No. Increíble. Pero bueno, Seguramente yendo a la Naguaná. Exacto, camino. A respirar un poco de aire puro. Qué maravilla. Así que ya nos iremos, pues. Claro ¿Ya? que sí. Voy a ir a ver cómo está todo para ya pasarle la voz, ¿ya? Sí, gracias. También veo a Sarita Milla de nuestra promoción de la Richie. Sí, visto. Pueden ir prendiendo sus cámaras si desean, los que están aquí en las pantallas. ¿No? Sí, ¿qué tal? Muchas gracias, arquitectos. Sí, por favor, para que prendan sus cámaras para tomar la foto final. Siempre tenemos nuestro registro fotográfico ahora. A ver, Bueno, ahí veo a Víctor Tapia, nuestro ex decano, que siempre nos acompaña, creo que en todas las charlas, ¿no, Víctor? nuestro fan. Sarita, qué lindo ver. Sí, necesariamente hay que estar todo. Muy interesante. Bueno, y Luis Enrique Flores también, me gustaría saber tu opinión. El arquitecto Luis Enrique Flores es un especialista en cultura, monumentos. Me gustaría mucho que nos comentes algo, Luis Enrique. Sí, gracias, Lourdes. Buenas noches a todos. Bastante interesante las 3 ponencias. Nos sigue haciendo reflexionar sobre lo abandonado que tenemos nuestro patrimonio. Y además que nosotros los miembros del colegio tenemos que revisar mucho más y exigir en las universidades que se eduque, se le capacite mejor a nuestros futuros arquitectos y a los actuales, a los que todavía estamos, a los que ya estamos ejerciendo, igual, capacitarnos mucho más, porque el patrimonio es cultura. Y una sociedad que no tiene cultura no tiene educación. Y eso lo estamos viendo en la respuesta que tiene nuestra población en general en relación al cuidado que debemos tener para evitar la propagación del coronavirus, ¿no? Gracias. Gracias, Luis Enrique. Fernando Gómez, no sé de qué universidad eres. ¿Eres de Perú? ¿De otro país? Fernando Gómez, ¿estás ahí? ¿Sí? ¿Levantas tu micro? ¿Está prendido? Sí. Ah, ya. Sí, hola. Cuéntanos, Fernando, ¿de qué universidad eres? Estudio en la UPC. Justo entré igual la semana pasada y me gustó mucho esta dinámica, entonces quería igual seguirlos, ¿no? Cada semana.
pero yo soy de México, pero bueno, hice traslado acá a la UPC y soy de noveno semestre. Qué bueno. Creo que pero ya te hice la pregunta. Sí, creo que la vez pasada, pero sí ha sido muy interesante. Sí, qué bueno, qué bueno. Es nuestro interés que se vayan involucrando los jóvenes desde la etapa de la universidad, ¿no? Sí, gracias, claro. Fernando, por seguirnos. Sí, gracias. Y pasa la voz a tus amigos. Sí, también. Sí. Sí. Janet Hernández. También ella es horas en los conversatorios. Hola, ¿cómo estás? Hola, Lourdes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Janet Iguayo, compañera mía de entregas de taller cuando estábamos en la universidad. La gran ventaja que cuando yo tenía entrega, él no, porque éramos de diferentes universidades. Sí, claro. Qué bonitos tiempos y qué bonito apoyo mutuo teníamos, ¿no? Porque nunca coincidían las entradas de las entregas de taller de la uni con Ricardo Palma, ¿no? Y así hicimos un bonito equipo. Porque sí, qué arquitecto no ha sufrido con las entregas de taller, los tiempos, las maquetas, ¿no? Qué bonito, qué linda amistad. De verdad que gracias, Lourdes, ha estado muy bueno el debate, independientemente de que hay que respetar pues las distintas culturas y los Perús que existen en nuestro país, y que tenemos que ver la manera de encontrar cómo conciliar. Así como queremos que respeten nuestra manera de pensar, tenemos que respetar lo que de repente no está en nuestro agrado, pero como arquitectos tenemos que ver la forma de crear esos espacios flexibles que realmente necesita la ciudad, más aún en esos tiempos en que estamos transformándonos y cambiándonos. Realmente deberíamos estar todos aportando, y es excelente ese tipo de plataforma justamente para ello, ¿no? Y no solamente los arquitectos, sino los futuros arquitectos. Fernando Gómez es un alumno de la UPC, le he gozado muchísimo, es un extraordinario mexicano. Hola, Fernando. De verdad de que es un placer ver cómo este nivel de intercambio que estamos teniendo generacional, también latinoamericano, ¿no? Cómo buscar todos un nuevo rumbo. Realmente, Guillermo Eibar, realmente muchísimas gracias desde Chile. Gracias, Lourdes, por estar permitiéndonos esta oportunidad. ¿Me permites un comentario, Lourdes, chiquito? Sí, claro, Guayo. Cuidado lo que dices nomás. Este ejemplo de flexibilización de espacios, llamémosle espacios arena, ya se da hace mucho tiempo en provincia, sin necesariamente ser un espectáculo de tauromaquia, como lo entendemos en una plaza de Hacho, por ejemplo, o en Cajamarca. En Arequipa hay 7 estadios o campos o arenas para las peleas de toros. Y cuando no hay pelea de toros, que suele ser los domingos en la mañana, lo han usado para vacunaciones masivas para niños, ¿no? Lo han usado para casos de emergencia. Cuando hubo el terremoto, pusieron ahí gente en carpas. Lo usan para fiestas patronales, lo usan hasta para hacer deporte. Entonces, ahí yo te puedo nombrar 8 o 9 diferentes actividades que se realizan mientras la arena no es usada para toros. Y de paso te comento que estos toros no les pasa nada porque los crían para pelear, y en cuanto un toro se da cuenta que el otro le va a ganar, parte la carrera y se va corriendo. Entonces no se hacen ni siquiera daño. Además, a veces se corta un poquito, el cacho se rasca, algo, lo que quieras. Entonces, y esto es una vez a la semana y no todos los meses. Entonces, ellos saben usar su espacio para un montón de cosas. Y te estoy hablando de espacio para 1000 personas. Entonces, 1000 personas en la gradería, sin considerar la gente que puede estar abajo. Creo que lo mismo ha pasado también en Hacho, aunque no ha sido muy difundido. Yo he tenido el honor de participar, no una, sino varias veces, representando, por ejemplo, las acuarelas de Pancho Fierro, que para quien no lo conoce, son acuarelas costumbristas del año 1820, 1810, la lechera, el panadero, la tisanera, hay como 40. Bueno, en Hacho poníamos 14 o 15 en escena, en vivo, con las vacas, con las carretas, con música de fondo para cada pregón. Un espectáculo duraba 3 o 4 horas y se llenaba Hacho, ¿no? Por el aniversario de Lima. Entonces, no es solamente en la tauromaquia, que yo personalmente estoy completamente en contra, pero si tú me contratas para pensar sobre esto, yo lo voy a hacer y voy a estar con mucho agrado,
a pesar de que no piense a favor de las corridas, si están y la ley no lo contradice, es una actividad lícita. Entonces, no hay que cuestionarla de repente desde el punto de vista moral, pero sí hay que apoyarla desde el punto de vista funcional. Otro comentario, hay algunos países, como en Estados Unidos, donde habían corridas de toros donde mataban a los toros. Ya no los matan, está prohibido. Y ya no los torturan. Hacen las suertes entre los caballos, se ponen a torear. Si el toro lo agarra, el torero lo hace añicos, pero no es el grado de salvajismo que tienen ahora. Entonces, ese tipo de comentarios de repente son accesorios, pero creo yo personalmente que no son el punto principal de un debate tan interesante de esta categoría y que tiene que ver con tantas variables, pero no cuestionar el tema moral. Para uno será inmoral, para otro será moral, para otro será intermedio, pero como arquitectos tenemos que actuar igual, independiente de lo que pensemos. Con mucho cariño, Lourdes, y ¿sabes qué? Que sigan estos eventos, por favor. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Qué interesante lo que decía Guayo, porque él está hablando de como 7 plazas de toros en Arequipa. Quizás porque son menores escalas, son más cercanas a los alcaldes, y esta gran plaza de Hacho es toda una burocracia, de repente tenerla para otro uso, no sé, lo planteo, ¿no? No, pero hay además todo un tema de investigación para hacer, que es la temporalidad de estos lugares, ¿no? O sea, como estos lugares, hacer un mapeo de cómo evolucionan estos lugares en el tiempo, ¿no? En el ciclo de un año es súper interesante, ¿no? Como decía yo, hay muchísimas actividades que ya se dan en estas arenas, ¿no? Y hacer un calendario de cómo estas cosas varían de plaza en plaza es un tema interesantísimo, ¿no? Así que, Alex, ya tienes chamba para seguir investigando. Totalmente, esa es una de las aristas de la investigación. Sí. Muchas gracias por los aportes, Guayo y Janet. Muy interesante. Sí, yo Bueno, ya me tengo sí. que ir, así que Creo que me ¿tomamos despido. la foto final? Sí. Sí, gracias, Jean-Pierre. Tomamos la foto Sí, arquitecta. Hans, Sí. y ya nos despedimos todos. Gracias. Ok, arquitecta, sí, 1 minuto. Y ya. Listo, Gracias a todos por su participación también, y seguiremos todos los viernes. Sí. Oscar, qué gusto verte. Norman, Osvaldo, Lima. Hay que arrimarse un poquito a la izquierda para la foto. No entran todos, dejen un poquito. Mantenga su distancia física, por favor. La distancia Listo. COVID. Listo. Muchas gracias. Listo, arquitecta, muchas gracias. Al siguiente viernes. Buenas noches. Buenas noches, Gracias por arquitecto. acompañarnos Gracias. y buen fin de semana.